Continuamos en el living. Bueno, les preguntamos hoy bien temprano a través de nuestras vías de comunicación si habían recibido educación financiera, cómo es que llevaban las cuentas, y todo tenía que ver con esta entrevista que vamos a desarrollar en minutos. Estamos con Alejandro Grasso, él es presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, y estaremos hablando sobre el programa voluntario de reestructuración de deudas, que además cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y del Banco Central. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. No, gracias por la invitación y espero que esto se pueda difundir lo más posible porque creo que es una solución para los deudores muy interesante. Arranquemos con eso. Si bien esto ya está instalado desde hace un tiempo, comenzó la idea en periodos de pandemia, expliquemos, si te parece bien, de qué se trata este programa voluntario. Sí, esto comenzó, digamos, justamente cuando se termina la pandemia, allí por el año 2022, en abril de 2022, pero llevó un largo proceso porque hubieron una cantidad de interlocutores que se fueron sumando al programa y al día de hoy podemos contar no solo con la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, sino que luego se sumó la Asociación de Bancos, también está el Banco República y por último también instituciones muy importantes han sido los compradores de las carteras de estas empresas, porque allí dentro de su conjunto de deudores hay un número muy importante de personas que entraban en esta categoría. La base del programa es, primero que nada, que es un programa voluntario, lo cual es muy importante enfatizar, porque no se precisó ningún tipo de legislación, ningún tipo de reglamentación por parte del Banco Central, sino que fue un consenso de todas estas instituciones privadas, coordinadas, como tú decías al comienzo, por el Banco Central y el Ministerio de Economía, pero de alguna manera, al ser un acuerdo voluntario, no violenta los contratos entre las partes y de alguna manera se preserva la seguridad jurídica, que es un concepto muy importante y muy apreciado en Uruguay y muy reconocido en Uruguay internacionalmente por siempre respetar los contratos. Alejandro, antes de repetir un poco de qué se trata, ¿no? Para que la gente además pueda acompañar y aprovechar, hablemos un poco del nacimiento, de por qué surge la necesidad de generar un programa como este, ¿no? Hoy decía más temprano, hay aproximadamente 800.000 personas que están en situación de deuda y que muchos de ellos no van a poder pagar. Hay una intención de Cabildo Abierto de, bueno, generar por allí también un mecanismo que atienda a estas personas. O sea, evidentemente había una sensación o una necesidad social de poder abordar el tema. ¿Qué les pasaba a ustedes como privados con esa necesidad o esa situación social? Claro, como yo les planteé al comienzo, esto surge luego de la pandemia, porque en el momento de la pandemia, durante todos esos años, el número de personas que cayeron en la categoría 5 que maneja el Banco Central, que es la categoría de los deudores incobrables, que quiere decir que son los deudores de mucho mayor riesgo, fue mucho más importante que todos los antecedentes que había hacia atrás. Entonces eso hizo que un número de personas muy importantes cayeran durante ese periodo y de alguna forma lo que se pretendía a través de este programa voluntario es buscar una solución para todas esas personas y conjuntamente se agregaron personas que también desvenció Claro, pero más allá del nacimiento y de la raíz de lo que usted está explicando, en la actualidad, ¿qué pasaba con la gente? ¿Ustedes intentaban cobrar y no se podía? O sea, ¿qué fricción social se mantenía justamente por esto? Claro, básicamente hoy las empresas administradoras de crédito o todas estas instituciones pretendían hacer la cobranza de estos créditos, lógicamente por la antigüedad que tenían una cantidad de intereses y recargos que se fueron acumulando con el tiempo y eso hacía que las deudas fueran muy difíciles de pagar. El programa lo que pretende hacer es que se cancele el capital original que tomó el deudor en el momento de que se originó su crédito. Es decir, un deudor que tomó un crédito hace 10 años por 5.000 pesos, lo que va a pagar hoy son exactamente esos 5.000 pesos, sin ningún tipo de actualización, sin ningún tipo de intereses, sin ningún tipo de mora, y además lo puede pagar hasta en 36 cuotas, también sin ningún interés. Entonces, de alguna manera, el beneficio es enormemente favorable y la diferencia, para que tengan una idea, por ejemplo, un crédito de 12.000 pesos que puede haber sido tomado hace 4 años, al día de hoy habría generado intereses
y recargue del orden de 120.000 pesos. Es tremendo. Y en cambio, hoy esa persona va a poder cancelar esos 120.000 pesos en 6 cuotas de 2.000. Claro, es una locura. Mucho Digo, dirigente- el tema de los intereses es una Sí, locura. Uno se pone la a tendencia. repasar estas cifras y de 12.000 pagar 120.000 es... No, claro, pero son 4 años los que 4 pasaron. años. No, con está esa claro, deuda. ya lo sé, pero... No, no, sí, sí, sí. Dirigentes de Cabildo Abierto han mencionado en las últimas horas, o bueno, cuando se dio a conocer este programa, que todo era a raíz del plebiscito que ellos habían planteado. ¿Cree que había voluntad política por esto o el hecho que se planteara la posibilidad de hacer un plebiscito contra la usura hizo que, bueno, tomara más fuerza y los escucharan? No, esto comenzó, como les planteo, al momento que cese la pandemia, es decir, quiere decir que desde el punto de vista de los tiempos fue antes del tema No, del está plebiscito. claro, pero recién ahora, la pandemia fue en el 2020, estamos en Claro, lo que 2024. pasa es que el proceso que llevó todo esto para llegar a esta combinación fue muy largo, porque como les decía anteriormente, aquí está participando toda la industria, cuando digo toda la industria, me refiero a todos los bancos, todas las administradoras de crédito, el Banco República, las empresas que compran cartera y coordinados por el Banco Central y el Ministerio de Economía. Ese trabajo realmente llevó muchísimo tiempo, no solo desde el punto de vista de la negociación, porque hubo que negociar con los diferentes interlocutores, Claro. a ver quién estaba dispuesto a remitir ciertas deudas y quiénes no, qué valores iban a remitir, y de alguna manera también desde el punto de vista informático y desde el punto de vista tecnológico, esto implica una coordinación muy grande entre el Banco Central y las instituciones privadas, porque la central de riesgos, que es una base de datos que maneja el Banco Central, Sí. tiene ciertos requisitos de seguridad, lógicamente, para no poder ingresar a ella y modificar ningún tipo de datos, y esa base de datos tiene que dialogar con cada una de las instituciones para poder terminar en esta base de datos final donde están las 800.000 personas y en los cuales uno a través de la página web soluciondeudas.com.web va a poder ingresar, va a colocar allí su cero de identidad y su número telefónico y directamente se le despliega todas las deudas que tiene con todas las instituciones. Y fue una coincidencia que justo todas las negociaciones coincidieron en que, bueno, en simultáneo se presentó este plebiscito. No, bueno, no, el plebiscito se presentó durante este periodo también, pero Claro, lo que claro. yo les puedo decir es que la culminación de todo esto Termina coincidiendo. termina coincidiendo en este Bien. tiempo. ¿Cómo ha sido la recepción hasta el momento? ¿Cuáles son las consultas y cómo se viene trabajando en ese aspecto? Realmente han superado todas nuestras expectativas y para que tengan una idea, al día de hoy nosotros tenemos alrededor de 390.000 consultas en la página web que funcionó espléndidamente, es decir, no hubo ningún tipo de colapso de la página, sino que todo el mundo pudo entrar rápidamente y de esas 390.000 personas hay 110.000 personas a las cuales se les condenó la deuda automáticamente, porque también es importante recalcar que había las deudas inferiores a los 5.000 pesos en las instituciones financieras se cancelaban automáticamente sin ningún tipo de trámite por el deudor. El deudor Se daban de baja. le daban de baja directamente de la central de riesgo y quedaba cancelada esa deuda y allí entraron aproximadamente 110.000 personas. Independientemente de eso, hay otras 50.000 que ya han refinanciado a través de este mecanismo de la página web. Quiere decir que del total de esas 800.000 personas ya tenemos 160.000 refinanciaciones en las cuales se ha podido solucionar el tema. Y viene también a un ritmo muy importante que esperemos que cuando esto se termine, que se termine indefectiblemente el 15 de noviembre, y eso es muy importante de enfatizar. Claro, que es por un periodo de tiempo que la gente va a tener la Exactamente. posibilidad de generar esta refinanciación o cancelación de deuda. Es solamente el periodo desde que se inició el proceso, ahora 2 semanas, hasta el 15 de noviembre, y en ese periodo tienen que aprovechar para cancelar las deudas con sus deudas a través de este procedimiento en la página web. Se iba a inaugurar un WhatsApp también para hacer consultas. Sí, ¿Ya está activo? Todavía no. La idea es en este primer mes, está activa solamente la página web. A partir del 9 de agosto se inaugura un WhatsApp y un número telefónico en el cual también se van a poder responder las preguntas y hacer la cancelación de ¿Y deudas. cuántos de todos estos que pretenden cancelar realmente entran en el plan? Porque me imagino que las consultas deben ser un montón. Sí, de las 390.000 consultas, aproximadamente 40.000 consultas fueron las que tuvieron que ver con el plan. Claro. Es Que decir, las terminaron otras refinanciando. Que terminaron refinanciando. Porque son deudas solo que se tienen con entidades financieras. Sí, son deudas que se tienen solo con entidades financieras, son créditos al consumo que, como les planteaba, al 22 de abril del 22 estaban en la categoría 5 del Banco Central y permanecen aún hoy en esa categoría.
¿Cómo fueron esas negociaciones que usted hablaba desde el 2020 hasta acá? ¿Fueron sencillas? Me imagino que ahí había los intereses de cada uno de los actores que debe haber sido bien difícil de poder concretarlo. Además, no, perdón, no es lo mismo un banco que una casa de crédito. Claro, Las casas de crédito tienen tamaños diferentes. Lo importante es recalcar que el proyecto de refinanciación es común a todas las instituciones. Todas las instituciones firmaron y están en acuerdo de que todas ellas van a tomar el capital original y ese capital original, sin ningún tipo de actualización, puede ser refinanciado hasta en 36 cuotas. Eso es común a todos y eso se logró después de muchas discusiones, lógicamente, pero se logró ese consenso. Donde hubo diferencias justamente es en la parte esa que yo les planteaba, donde se remiten las deudas, que quiere decir donde se perdonan las deudas. Esa de 5.000 para abajo. Esa de 5.000 para abajo. Eso fue lo más difícil. Eso fue lo más difícil porque había las instituciones, sobre todo los que han comprado las carteras fallidas a los bancos y a las administradoras de crédito, tenían un número muy importante de deudores con muy pequeñas deudas. Entonces, para ellos les implicaba una situación muy onerosa tomar la cifra de 5.000 pesos. Entonces, ahí hay una diferencia, es decir, las administradoras de crédito y los bancos cancelan las deudas directamente a través de ese procedimiento que se elimina la deuda y el deudor no tiene que hacer absolutamente nada, de 5.000 pesos hacia abajo. En cambio, los que compran esas carteras y tienen deudores en esas carteras, lo hacen solamente con las deudas de 1.000 pesos hacia abajo. ¿Y tiene previsto un plan de comunicación independientemente de lo que está haciendo ahora? Tiene que ver justamente con eso, con darle visibilidad, está en un canal de televisión e imagino que va a continuar por otros medios, pero ¿tienen un plan de comunicación para que llegue el mensaje? El plan de comunicación básicamente está dado por el tratamiento que le están dando los medios de comunicación, que realmente para nosotros ha sido fundamental y hemos recorrido tanto por el lado de la Asociación de Bancos como por el lado de la Asociación de Crédito que yo represento, innumerables radios, canales de televisión y pretendemos que la divulgación se haga de esa forma, ¿no? ¿Tienen calculado cuánto dinero ustedes tienen que rescindir de alguna forma? No, el dinero total no lo tenemos calculado, pero les puedo dar el ejemplo que le daba al comienzo de una deuda, por ejemplo, tomada hace 4 años, que hoy sería de una deuda de 12.000 pesos de capital, que hoy estaría en más de 100.000 pesos, esa deuda se supone que se cancela con los 12.000 pesos originales. Pero no el total, igual esa cifra en algún momento la van a tener seguramente. Sí, ¿no? seguramente la van a tener. ¿Qué opina respecto del plebiscito de Cabildo Abierto? Que plantea que no está todavía igual. Que todavía no está, están viendo si llegan a las firmas o no, depende del descarte, pero buscan extender un poco, según lo que han dicho, esto contempla una parte de lo que ellos pretenden, pero van a seguir buscando el plebiscito porque se extiende eso. Sí, la idea desde el punto de vista nuestro es que esta solución que le estamos dando a los deudores es mejor aún que la que está planteada en el plebiscito. Porque en el plebiscito lo que se pretende, es decir, la papeleta lo que establece es que el capital original se actualiza en unidades indexadas. Quiere decir que el deudor no es que pague aquel capital original a valores corrientes, sino que tiene que indexar su deuda y después su deuda, para pagarla, tiene que calcularle un interés del 2%. En nuestro caso no se indemniza absolutamente, no se le coloca ninguna actualización, no hay ninguna indexación, y de alguna forma también el pago es en cuotas fijas. Entonces, desde ese punto de vista, esta solución es mucho más favorable para los deudores. ¿Cómo trabajó el Estado como articulador también de esto? Bueno, de alguna manera, en las reuniones que teníamos que hacer, el Banco Central participaba de esas reuniones y trataba de lograr esos consensos que yo les planteé al principio, de forma tal que el impacto social fuera el mayor relevante posible, porque acá lo más importante es que entrara el mayor número de deudores posible. Es decir, para que ninguna institución quedase afuera, hubo que lograr esas negociaciones y de alguna manera también el Banco Central tuvo que manejar toda la parte de informática y de seguridad para que la solución fuera factible y no fuera poder vulnerable, sea vulnerable desde el punto de vista de los fraudes y demás, que hoy también es una cosa realmente muy importante a nivel de todo el sistema financiero. ¿La fecha límite, entonces, la reiteramos, cuál es? Es el 15 de noviembre de este año. ¿Y se plantea en algún momento poder extenderlo en caso de que sea necesario o no hay forma? Eso es realmente importante recalcar. Acá no es una cuestión de postergar algo, sino que es una solución que parte de una solución excepcional que tuvo el Uruguay por el tema de la pandemia, que no fue solamente el Uruguay, lógicamente, sino que
Fue en todo el mundo que sucedió y para esa solución excepcional se plantea, para esa situación excepcional, se plantea esta solución excepcional que no va a tener ninguna prórroga. Entonces ahí el mensaje es que la gente aproveche la oportunidad porque entendemos que es muy favorable para el deudor, pero que no se deje estar y que cuanto antes logre refinanciación. Reiteramos, si le parece bien, la página y el procedimiento. ¿Es nombre y cédula? La página es soluciondeuda.com.uy, ahí ingresa con la cédula y el número telefónico. Ahí se le despliega todas las deudas que ese deudor tiene y el deudor puede optar por 3 opciones de financiación diferentes con cada institución. Porque otro tema importante que es importante enfatizar es que la deuda de 5.000 pesos que se va a perdonar no es en forma global, sino que es por institución. Una persona podría tener hoy deudas con 3 administradores de crédito menores a 5.000 pesos, es decir, que sería un deudor de 15.000 pesos, pero se lo condona del total de su deuda, porque por institución él debe menos de 5.000 pesos. Claro. Soluciondeuda.com.uy. Entonces, para toda la gente que está del otro lado y que quiere hacer la consulta. Gracias por el tiempo, un gusto recibirlo. No, gracias a ustedes por difundir. Muchas gracias.